iba para enojarse, sino fue rápido para enojarse, rápido para airarse, y eso provocó que su situación de presión arterial fuera tan fuerte que tuviera un infarto y muriera. Yo le voy a decir algo: no vale la pena enojarse por algo que sale mal. Es normal que te enojes, el sentimiento va a llegar, pero tenemos que tener dominio sobre el enojo. La Biblia dice, y es muy clara, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Nos dio un espíritu de qué? De poder, de amor, y me gusta esa palabra, dominio propio. Tú tienes que aprender a tener dominio propio. Todos nos hemos enojado alguna vez en la vida, pero tenemos que aprender a tener ese dominio. Así que vamos a la escritura, Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago les dice con un tono cariñoso, con un tono de amor, y lo voy a leer como lo dice Santiago en la Reina Valera 60. Por esto, mis hermanos, todo hombre, y cuando dice todo hombre es para todos, aquí nadie queda fuera. Todo hombre o toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tortuga para hablar, tortuga para airarse, porque cuando se ira, viene la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, pero tienen que ser lentos para hablar y lentos para enojarse. En otras palabras, tenemos que ser tortuguitas. ¿Usted ha visto una tortuga comparado con una liebre? La tortuga va lentamente. ¿Ha visto alguna vez alguna tortuga que avance rápidamente? No, es lenta. Una liebre no es lenta. Cualquier situación que le inquiete corre rápidamente y es difícil de poder atrapar a una liebre. Pero la tortuga va lentamente, tranquila, inspira paz, paciencia, como que nada le preocupa, como que las cosas se empiezan a ser más lentas. Así usted tiene que ser cuando tiene el sentimiento del enojo. Todos tienen que ser rápidos para oír, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero sigue diciendo el verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Por qué es importante el ser cristiano tortuga frente al enojo? Porque el enojo puede hacer que se pierda tu alma. El enojo puede hacer que tú hagas cosas que a través de la ira te hagan pecar, y por ese pecado pierdas lo más importante, la vida eterna, la salvación de tu alma. Santiago está mencionando aquí que tenemos que recibir la palabra de Dios implantada. En otras palabras, está diciendo que todo lo que nosotros hemos vivido en la vida, todo lo que enfrentamos en la vida, tiene que ver con lo que Dios nos habla a través de su palabra como hijos de Dios. Dice Santiago que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En el enojo del hombre no obra la justicia de Dios, dice el verso número 20. Así que cuando tú te enojas, Dios no está obrando a través de ese enojo. Eres tú, Dios no. Porque Dios está operando en ti un espíritu apacible, un espíritu que tenga paciencia, un espíritu que aprende a escuchar, pero no un espíritu que se aire rápidamente. Por eso dice la Escritura que si vamos a ser prontos en algo, liebres en algo, que sea para oír, y el oír la palabra del Señor. Dice la Escritura que si alguno viene a la casa del Señor, tiene que acercarse para oír esa palabra, porque esa palabra nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios, nos va a formar para poder agradar a Dios. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, entonces tú vas a poder ser un cristiano tortuga frente al enojo. Quiero aclarar algo: no un cristiano tortuga en todo lo que haces, porque Dios nos ha dado la capacidad para hacer las cosas rápidamente, y nos ha dado la habilidad para que podamos lograr cosas que tal vez otras personas sin el Señor tarden meses o años, pero nosotros las podemos lograr en un día, en una semana, porque Dios nos va a dar la capacidad para hacerlo. Así que tenemos que entender que Dios ha sembrado la palabra en nuestro corazón, y que esa palabra sembrada tenemos que recibirla con humildad, con alegría,
porque esa palabra tiene poder para salvar nuestra alma. ¿Cuántos quieren tener segura la vida eterna? Dígale al que está a su lado y ahí en su casa: no te enojes, tenme paciencia. Cuando uno está recién casado, normalmente el esposo espera que la esposa cocine como su madre y que le haga la sopita de fideo como siempre la comió con su madre. Y la esposa le prepara la sopita con amor y le entrega la sopita para que la disfrute y se deleite. Y él espera comer una sopita como la que le hacía su madre. Y cuando le empieza a probar, se da cuenta que no sabe igual a la sopa de su madre. Y hay personas que se han enojado y dicen: oye, esta sopa salió muy insípida, no tiene sabor. Lento para enojarte. Puedes decirle: esta sopa no es igual a la de mi madre, es diferente, pero sabe muy rica porque la hiciste con amor. En la próxima ocasión, si le pones poquito consomate, yo creo que me vas a ver más rico todavía. Es muy diferente la actitud frente a una situación que tal vez te puede incomodar. Ya pasó, pero la siguiente vez ten la seguridad que la sopa va a ser mejor. Y así cada día, las cosas que en algún momento nos pudieran hacer enojar porque no se dan como uno quisiera, si nos esforzamos porque superemos ese momento y no permitir que el enojo nos deje ese privilegio de disfrutar la sopita o disfrutar lo que es la vida, entonces vamos a ser cristianos maduros, sobre todo en las acciones que tienen que ver con la conducta. Dice la Escritura, hablando Santiago en el verso número 22, es muy importante que si tú vas a ser una persona rápida para oír la palabra del Señor, escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, eso va a traer que tu corazón se aferre a la salvación, a la vida eterna. Pero no solamente es ser rápidos para oír y lentos para enojarnos, sino también ser rápidos para poner por obra. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Tenemos que accionar nuestra fe, tenemos que poner en práctica nuestra fe. Así que si escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, prontos para oír, esa voz de Dios va a producir fe en nuestro corazón. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ya se activa la fe y tenemos que reaccionar inmediatamente. Si Dios me dice que debo de perdonar, hay que perdonar inmediatamente. Si Dios me dice que debo de amar, tengo que amar inmediatamente. Y no permitir que las circunstancias eviten que yo haga lo que Dios me está diciendo, porque es para el bien de mi alma, para salvar mi alma. Dios está sembrando esa palabra en nuestro corazón. Y recuerde que el Señor va a esperar un fruto de lo que Él siembra en nuestro corazón, al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios quiere encontrar fruto en la vida de todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que está unido a la vid lleva fruto, y mucho fruto, y fruto que permanece. Así que tenemos el compromiso de llevar fruto. Por eso este versículo número 22 es importante en la vida del cristiano. Pero sed hacedores de esa palabra, que somos prontos para oír, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? Una, otra y otra y otra vez. Imagínense que Dios nos habla y nos pide que hagamos algo. Ya lo escuchamos, pero no lo hacemos. Oidores, pero no hacedores. Dios nos tiene paciencia y está esperando que hagamos lo que Él nos ha dicho una y otra vez. Y tenemos que aprender de nuestro Padre Dios acerca de esta enseñanza que nos da Santiago. Es palabra de Dios. Porque como padres, cuando uno le dice a un hijo o a una hija que haga algo y no lo hace, algunos padres son rápidos para enojarse. ¿Qué no te dije que ya hicieras la tarea? ¿Qué no te dije que ya te acostaras? ¿Qué no te dije que te comieras todo el plato? No, bueno, la comida del plato. Sí, porque a veces decimos cada cosa y nos enojamos. Pero Dios
no se enoja desde el cielo, está esperando con paciencia. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. No he hecho lo que Dios me ha dicho, pero hoy me arrepiento de no haber hecho lo que Dios me dijo y lo voy a hacer. Cuando el hijo se le dice que haga una cosa y otra vez, y el hijo se arrepiente de no haber hecho lo que su padre o su madre le dijo y lo hace, entonces el hijo es perdonado y el hijo es amado. Pero cuando no se arrepiente, entonces las consecuencias de no hacer lo que el padre le está diciendo que haga van a venir a su vida. Así es en la vida cristiana. Las consecuencias en nuestra vida trascienden en lo eterno. No solamente es en lo terrenal, sino en lo eterno. Por eso la importancia de que podamos ser hacedores de esta palabra en todo aquello que Dios nos habla. Dios me va a hablar a mí, Dios te va a hablar a ti y a cada uno de forma diferente, pero tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Mire, si todos hiciéramos lo que Dios nos pide todos los días, no habría un obstáculo, no habría nada que pudiera detener la bendición que Dios tiene para nosotros. Vaya conmigo, dice la Escritura en el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Una persona que no pone en práctica la palabra del Señor es esa persona que se olvida de lo que Dios le dijo, y cuando Dios le recuerda una y otra vez, con amor, Dios está esperando que reaccione y haga las cosas. En eso tenemos que ser rápidos y no lentos. Tenemos que ser lentos para desobedecer a Dios, lentos para enojarnos y no hacer lo que Dios nos pide. A veces el enojo es tan rápido, es como cuando el padre le dice al hijo, ve a la tienda a comprar las tortillas, y el hijo se enoja inmediatamente y dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que? Ya está enojado. ¿Por qué yo? ¿Por qué no va Juanito? Siempre yo, siempre yo, siempre yo. Déjame decirte que cuando el Padre te envía a que hagas algo, es porque el Padre te quiere bendecir. Es porque como hijo, Él te está viendo como alguien que puede hacer algo en beneficio del Padre. Y cuando tú lo haces, el Padre siempre recompensa al hijo que es obediente y lo ama, para cuando cometa algún error lo pueda perdonar, porque sabe que es un hijo que ha sido obediente. Pero ese error, ese pecado que cometió, no va a opacar todas las virtudes, toda la obediencia que en su momento él se ha esforzado o ella se ha esforzado para agradar al Padre. El Padre no se enoja con nosotros porque no le obedecemos. Está esperando con paciencia el que le obedezcamos. Él no dice, ya te lo dije, voy a actuar en contra tuya. No, Él sigue esperando pacientemente a que hagamos su voluntad. Vaya conmigo al verso número 23. Dice el verso número 23: si tú eres oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, eres semejante a aquel que se olvida cuando se ve al espejo y posteriormente se va y no recuerda cómo era. Muchas personas podemos estar en la casa del Señor, y aún en tu casa puedes estar escuchando esta palabra, y tal vez hoy la recibes con gozo, con alegría, como lo predicábamos la semana pasada en el caso de las semillas que se sembraban y que también caían en diferentes lugares. Y tal vez la semilla cae en tu corazón, esta palabra implantada por Dios en tu corazón para la salvación de tu alma, para el bien de tu alma. Y la semilla está ahí, y Dios espera que esa semilla dé fruto, y el fruto de esa semilla tiene que ser la obediencia. Y cuando tú eres obediente a la voz de Dios, eres un hacedor de la palabra, entonces Dios promete empezar a bendecir tu vida en todo aquello que tú anhelas. Ni siquiera tienes que pedir, Dios sabe todo lo que tú necesitas, dice la Escritura. Pero cuando tú eres obediente, dice la Biblia en Deuteronomio, que las bendiciones te van a alcanzar como hijo de Dios, como hija de Dios, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Quién no quiere ser bendecido como hijo? Cuando yo era joven, no está Pedrito, pero cuando yo era un adolescente, yo estaba siempre esperando que mi padre me enviara a la tienda a comprar algo, porque cuando yo iba a la tienda a comprar algo, de regreso
Le decía: papá, aquí está la feria. Y cuando le entregaba la feria, ¿qué creen que hacía mi padre? Muchas veces lo hizo: quédese con la feria, mijo. ¿Cómo se siente usted cuando hace algo y usted le entrega lo que hizo al padre y el padre dice: disfrútalo? Contento, alegre. Así que muchas veces yo lo hice porque sabía que mi padre era un padre que recompensa, que bendecía. Si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos que son obedientes y ponen por obra la palabra del Señor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros lo que le pidamos, lo que necesitamos? Y más aún el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese dominio propio para no airarnos, para no enojarnos, tener dominio, ese control y poder mantener nuestro corazón sano, puro, y mucho más aún, que nada pueda impedir que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Hay un pasaje en la Escritura, si me puedes acompañar, en 2 de Corintios capítulo 12 verso 20. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, en este capítulo 12 verso 20, y él le dice: bueno, pienso ir pronto a vosotros, pero tengo una preocupación. Y una de las preocupaciones que él tiene es la siguiente: estoy preocupado que entre vosotros haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia. Todo eso era algo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice: pienso ir a vosotros, pero estoy preocupado de que haya estas cosas entre ustedes. Estamos hablando de creyentes que estaban en un proceso de crecimiento espiritual y que ellos tenían que aprender a dejar todas esas cosas. Aunque es un sentimiento que tenemos que enfrentar, tenemos que aprender a dejarlo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso número 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En otras palabras, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Por lo cual tenemos que quitar de nuestra vida, dice el verso 21, toda inmundicia, todo lo malo. Tenemos que sacar de nuestra vida toda malicia, todo lo que está sucio. Tenemos que sacar de nuestro corazón aquello que sabemos que nos quita la paz, nos quita la tranquilidad y es un obstáculo para ser bendecidos. Así que si algo va a provocar un enojo en tu vida, tú tienes que aprender a quitar ese enojo inmediatamente. Tú tienes el poder en el nombre del Señor, a través de la palabra de Dios, de hacer que ese enojo sea sacado de tu corazón. Airaos, enójate, pero no dejes que eso te haga pecar. No te enojes con tu hermano, no te enojes con tu hermana, no te enojes con tu familia. Si eso va a provocar que la comunión con Dios se limite o se bloquee, es mejor el que tú, dice la Biblia, soportes el agravio. Aguanta, ten paciencia. Al final de cuentas, Dios, todas las cosas que te acontecen las va a usar para bien. Dios no va a provocar que tú seas tentado o llevado a una prueba por el enojo. Dios va a permitir que eso pase en tu vida, pero también va a hacer para bien, porque va a hacer que se desarrolle tu carácter y que tú puedas ser una persona apacible, una persona que sepa hacer las cosas con tranquilidad. Aquí en la iglesia yo admiro a algunas personas que son apacibles, que nunca me ha tocado verlas enojados o enojadas, y las admiro mucho. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo muchas veces les han hecho cosas que les han provocado para que se enojen, pero no se enojan. Tranquilitos, pacientes, como unas tortuguitas, y no dicen nada. Y después, ya pasó, ellos siguen disfrutando la vida cristiana en Cristo Jesús. Una de esas personas, voy a nombrar los nombres porque hay que honrarlos, yo creo. Una de esas personas es Vanessa. Ella nunca la he visto enojada, jamás. Vanessa, desde que te conozco, jamás.
Y yo he visto que ha pasado muchas situaciones difíciles en la vida, pero no me ha tocado verla enojada. A lo mejor en su casa sí la han visto enojar, pero aquí, en la casa de Dios, en la iglesia, con los hermanos, no me ha tocado verla enojada. A José, el que está cantando aquí, que estuvo cantando un momento también, yo veo una tranquilidad en él, me inspira tanta ternura de que él todo se le resbala. Él disfruta la vida y el cantarle a Dios. Víctor es otro de ellos. Víctor también es una persona que a veces las cosas no se dan y anda todo tensionado, pero tranquilo. No me ha tocado verlo enojado. Y sí se enojan, pero hay un dominio. Y eso habla bien. Eso quiere decir que han aprendido a que el Espíritu Santo de Dios tenga ese dominio de sus emociones y no permiten que el enojo surja para actuar de una manera incorrecta o hablar y decir algo. Ser tardo para hablar es cuando tú aprendes a dominar el enojo, entonces vas a tener esa actitud de tortuga, lento para hablar, lento para enojarte. Por eso es importante, como hijos de Dios, aprendamos de la paciencia de Job. Dice la Escritura que Job fue paciente, que a pesar de que pasó tantas situaciones difíciles, él siempre supo esperar en Dios. Recuerda que él dijo esa frase: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra sé que me levantará. Yo no sé cuántas situaciones difíciles tú puedes estar enfrentando, pero si tienes la paciencia de Job, no te vas a dejar llevar por las circunstancias, sino vas a saber que va a llegar el momento en el que Dios va a extender su mano y te va a levantar, y vas a volver a disfrutar todo aquello que pensaste que te había salido mal, o aquello que perdiste, o aquello que te quitaron y que tal vez te pudo crear un corazón de amargura y de ira y vivir enojado, cuando la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Vaya conmigo, por favor, dice la Escritura en el verso número 25: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando una persona aprende a poner por obra todo lo que Dios le habla, dice este pasaje, y ve la perfecta ley con esa libertad que tiene en el Espíritu del Señor, y persevera en la palabra del Señor, haciendo las cosas, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. Mire, qué hermoso es saber que cuando tú no te olvidas de lo que Dios te habla, Dios te va a bendecir por tu obediencia. La semana pasada estuvimos hablando acerca del sobrevivir a las pruebas. Y cuando tú vienes y estás enfrentando una prueba y vienes a este lugar y tú sabes la actitud que tienes que tomar frente a las pruebas, porque Dios te dijo qué hacer, cómo actuar frente a las pruebas, clamar a Dios, creer que Dios va a obrar, aunque no lo veas, que Él te va a rescatar de esa situación difícil, como en el caso de Pedro, que se estaba hundiendo y que dijo socórreme, pero Él lo pudo tomar y lo subió nuevamente a la barca. No importa lo que tú estés enfrentando o cuán difícil sea, si tú tienes la confianza de que Dios te escucha y que Dios va a difícil, estoy seguro, estoy convencido que lo que tú hagas en el Señor, hacedor, va a hacer que seas bendecido. Y cuando tú eres hacedor es porque estás accionando tu fe. Insisto, la fe sin obras es muerta. Cuando tú actúas en fe, no estás viendo todavía el favor de Dios, pero estás contento, alegre, sabiendo que lo que viene de parte de Dios es para bendecirte o para sacarte adelante. Todavía no sucede, pero estás confiando y creyendo en Dios. Eso es la paciencia de esperar en Dios. Por eso dice la Escritura, cuando tú eres un hacedor, entonces vas a ser bendecido y la bendición de Dios estará sobre tu vida. Una de las cosas que menciona Santiago también, si me acompañas a el verso número 27, que tiene que ver con la religión o tiene que ver con nuestra vida cristiana. Religión tiene que ver con religiosidad, religioso o religar. Es algo que te liga y te religa. Religión es religar.
Y Santiago lo menciona de esta manera: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios el Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Así que una religión pura, según Santiago, verso 27, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. En otras palabras, que el mundo no te corrompa. Así que si yo quiero vivir la vida cristiana y ser un buen cristiano, y digo vivir la religión verdadera, no hablo de la religión católica, ni la evangélica, ni la de los testigos de Jehová, no hablo de ningún tipo de religión o denominación. La Biblia menciona solamente la religión verdadera es esta: ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado, y no corromperse por este mundo. Así que es fácil ayudar a la viuda, al huérfano y al necesitado. Los tenemos a nuestro lado todos los días. Podemos hacer algo en favor de ellos. Por eso nuestra vida todos los días tiene que estar en acción. Tenemos que ser lentos, pero siempre haciendo algo. Poquito, pero siempre haciendo algo bueno. Siempre habrá una oportunidad de poder ayudar a alguien. Haya alguien que podemos mostrarle el amor de Dios, mostrarle ese amor de Dios para su vida en el tiempo de necesidad. La Biblia dice: si ves a alguien con hambre, entonces tú puedes compartir tu pan, partirlo y compartirle. Si tú ves a alguien que no tiene ropa, tú puedes agarrar algo de tu armario y regalarle ropa. Si ves a alguien sin zapatos, tú puedes agarrar un par de zapatos y compartírselo. Si ves a alguien que no tiene amor, tú puedes darle un poco de amor dándole un abrazo y decirle: Dios te ama y yo también te amo en el Señor. En otras palabras, todos podemos dar algo bueno, y eso es amar a nuestro prójimo. Toda la ley podría resumirse en amar a tu prójimo, en mostrar el amor de Dios al prójimo. Pero aquí este pasaje nos está diciendo: muchas personas en el mundo se enojan porque la religión que profesan no es la misma que otra o que otros llevan, y hay conflictos. Y a veces se habla mal. Usted puede ver las redes sociales, está llena las redes sociales de críticas religiosas entre grupos religiosos unos con otros. Y en lugar de que eso ayude, que edifique la vida cristiana, eso confunde. Eso hace que la gente tome partidos o doctrinas que en lugar de acercarlos a Dios, los alejen de Dios y digan: no, mejor ¿para qué voy a una iglesia si no se ponen de acuerdo? Es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos reunimos no porque estemos de acuerdo. Nos reunimos porque necesitamos de Dios y estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Difícilmente podemos ponernos de acuerdo dos personas, difícilmente. La Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si andan juntos es porque están de acuerdo. Pero qué difícil a veces es el poder ponernos de acuerdo. Simplemente en la comida. Vamos a comer. Bueno, ¿qué te parece unos huevitos con salsa? No, sin salsa porque yo no como chile. No, pero yo quiero huevitos con salsa, pero yo no como chile. Y nada más por eso ya hay una discusión. Simplemente por algo tan sencillo. Entonces tenemos que entender que en todos los aspectos del ser humano va a ser difícil que se pongan de acuerdo, pero tenemos que poner nuestra mirada en los cielos, en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe, y poder estar de acuerdo con el Padre. En San Juan 17 Jesús oraba y decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean de un mismo sentir, que piensen lo mismo. Y la única manera de pensar y sentir lo mismo es que Jesús esté en nuestro corazón, que Cristo viva en nuestro corazón. Si alguien actúa de forma diferente, eso quiere decir que Cristo no está en su corazón. La religiosidad de tal es vana, dice Santiago. La religiosidad de la persona que no la lleva como Dios lo dice en su palabra es vana. Esa religión es vana. Dice la versión Valera 60, verso 26: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Así que si tú no tienes un dominio, entonces tu religiosidad no vale nada.
Por eso no predicamos una religión ni una denominación, predicamos a Cristo Jesús como Salvador, a quien buscamos agradar y nos esforzamos. Estamos luchando todos los días, pero buscamos agradarlo y vivir una vida cristiana como Dios lo pide. Y es muy específico cuando dice al final de ese pasaje, verso 27, y no permitir que el mundo nos corrompa, o guardarse sin mancha en este mundo. Guardarse sin mancha es que el mundo no nos contamine, no nos corrompa. El mundo nos va a llevar a hacer cosas que está acostumbrado a practicar, y si nosotros nos guardamos de esa contaminación, vamos a poder, hermanos, estar de acuerdo con Dios. Y entonces nuestro corazón asegura la vida eterna, asegura la salvación. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 1, verso 7. Lo vimos la semana pasada. Santiago capítulo 1, verso 7. Hablaba de las personas que son de doble ánimo, que cuando piden algo y dudan, no esperen recibir lo que están pidiendo. No espere tal persona recibir lo que ha pedido, porque está pidiendo algo, pero duda que Dios lo puede hacer. Entonces ya ahí hay una actitud de inconsistencia, no es constante. Y entonces esa actitud dice: no espere esa persona recibir algo del Señor. Verso número 8. ¿Por qué no va a recibir algo del Señor? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. El hombre de doble ánimo, que está dividido su corazón, es inconstante en todo lo que hace. Un hombre que ama a Dios pero que ama al mundo es inconstante en todo lo que hace. Y entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona que ama a Dios y ama al mundo y es inconstante en todo lo que hace? Bueno, es una persona que, aunque tiene a Cristo, pero se enoja fácilmente porque actúa como las personas del mundo. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5. Pablo les dice que todos fuimos llamados, como esta mañana mencionábamos al principio. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, todos rápidos para escuchar. Y Pablo habla a los Gálatas capítulo 5, verso 13, diciendo: ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros por amor. Verso número 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más cercano a ti. Allí en tu casa, voltea a tu izquierda y a tu derecha. Ese es tu prójimo, el más cercano. Todo el mundo es tu prójimo, pero el más cercano es el que está ahí contigo. Y la mayoría de las veces es tu familia, con los que tú convives todos los días. Ese es tu prójimo, a quien tú le debes de demostrar o mostrar esa libertad ahora en Cristo Jesús para servir uno al otro por amor. ¿Por qué nos debemos de servir? Por amor, no esperando nada, pero al amar estamos agradando a Dios. Toda la ley podría resumirse, dice Pablo, podría resumirse en este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así hazlas tú con ellos. Ama a tu prójimo, haz las cosas como si fueran para ti, prepara las cosas como si fueran para ti. Pero sigue diciendo ahí: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse uno al otro. Miren, en la familia, en la casa, es donde más se enoja uno. El esposo se enoja con la esposa se enoja con el esposo, por cualquier cosa. Los hijos se enojan con los papás porque así pasa, por algo que no les dan permiso o algo. Y los padres se enojan con los hijos. Y en la casa podemos ver que el enojo se desarrolla prácticamente todos los días. Yo no sé si usted ha escuchado la frase que alguien ha dicho alguna vez diciendo: en esa casa viven, ¿cómo qué? Ay, no tuve que decirlo, muy bien. Como perros y gatos. Aquí viene en la Biblia. Dice: ¿cómo es posible que cuando ustedes deben de servirse los unos a los otros por amor, estén devorándose uno al otro?
tengan cuidado. Y cuando dice esto es cuidado, porque si tú como hijo de Dios no aprendes a amar a tu prójimo más cercano, con el convives todos los días, y a tener un ambiente de amor, de estabilidad, de paz en tu casa, mucho menos lo vas a tener fuera de casa. Fuera de casa va a haber actitudes peores que las que a lo mejor llevas en la casa, porque si con los de la casa no puedes controlarte, imagínate con los que son fuera de la casa. Pero sigue diciendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su espíritu para poder actuar conforme al espíritu, un dominio propio, y empezar a ser cristianos tortuga, lentos para enojarnos. Dice Pablo a los Gálatas, verso 16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, no se van a dejar llevar por la naturaleza carnal. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere hacer el espíritu. Nuestra naturaleza carnal quiere hacer lo malo, pero lo espiritual quiere hacer lo bueno. ¿No le ha pasado que muchas veces usted quiere hacer lo bueno y no lo hace? No quiere hacer lo malo y es lo que hace. Y es una lucha que tiene todos los días, porque quiere venir a la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar, pero no lo hace, porque se atraviesan muchas circunstancias. Ya no quiere faltar a la iglesia, ya no quiere dejar de orar, ya no quiere dejar de leer la Biblia, y eso es lo que hace. Lo que no quiere es lo que hace, y es la lucha. Por eso tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu presencia, porque yo no puedo. Mi naturaleza carnal se enoja fácilmente, pero tu espíritu es un espíritu que tiene un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad y de fe. Yo necesito tu espíritu. Y cuando tú le dices yo necesito tu espíritu, y le pides su espíritu en tu vida, dice la Escritura que todo aquel que pida va a recibir, y Dios va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Separados de Dios no podemos. Vamos a errar, vamos a equivocarnos. Dice el verso número 18: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya no vas a hacer por obligación, sino lo vas a hacer por amor. Es mucho más grande. El amor es superior. No es la ley de Moisés, es obligado, es ley. Pero el Espíritu Santo no te lo va a imponer, tú lo vas a sentir por amor. Vas a servir por amor. Todo lo que hagas a alguien lo vas a hacer por amor. Aunque no te lo valoren, aunque te digan que está insípida la sopa, tú hazlo con amor. Todo lo que hagas a los hombres, hazlo con amor. Pero no sabe que al final de la reunión usted tiene un regalo. Porque Dios... Yo lo sé, hay que disfrutar la vida. Por eso es importante. A veces una persona no recibe un regalo y todos reciben, y es como que, ay, pues yo quería, no recibí. Dios nunca se ha olvidado. Cuando menos piensas, llega el regalo de Dios para tu vida, porque Dios ve tu corazón. Dios ve el anhelo de tu corazón. Pero termino diciendo esto. Vaya conmigo a Gálatas capítulo número 5, verso número 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que evidentes: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Otros pecados parecidos o cosas semejantes a estas. Si usted ve que un cristiano está produciendo esos frutos, entonces no es un cristiano tortuga. Es un cristiano que deja que su carne rápidamente lo domine. Su naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar, y el pecado, después que es concebido, lo lleva a la muerte.
Por eso es tan importante el tener cuidado de no enojarnos, de no permitir que nuestra naturaleza nos gane y a tener paciencia. ¿Sabes que hay personas que han matado cuando se han enojado? Hay amenazas de muerte cuando alguien se enoja con otra persona. Es tan grave. Gracias a Dios yo nunca he matado a nadie, pastor. Pero si te has enojado, la Biblia dice que el que se enoja con su hermano es homicida delante de Dios. Imagínense la magnitud. Por eso, sé un cristiano tortuga frente al enojo. No mates a tu prójimo, porque cuando te enojas eres homicida delante de Dios. Así te ve Dios. Así que si te vas a enojar, piénsale 2, piénsale 3, es más, piénsale 10. Me acordé de aquel anuncio que daban cuando yo era joven. Antes de enojarte, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya cuando llegaste al 10 y le ibas a dar algo a tu hijo ahí, tu hijo ya corrió y ya la libró. Así que cuenta hasta 10. Es mejor que cuentes hasta 10. Y mira, ni tú ni afectas a aquel o a aquella persona donde quieres desatar tu ira. En cambio, la clase del fruto, verso 22, que viene del Espíritu Santo, si tú se lo pides, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Cuando habla aquí este pasaje acerca del control propio, no podemos negar que separados de Dios nada podemos hacer. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Lo que el Espíritu produce te asegura la vida eterna. Por sus frutos se conoce el árbol. Si el árbol se enoja cada rato y se enemista y tiene todas esas cosas que mencioné con anterioridad, eso quiere decir que entonces el árbol es malo y el amor de Dios no está en él, porque es inestable y sigue haciendo cosas que tienen que ver con la vida del mundo, con la naturaleza pecaminosa, y no con la vida en Cristo Jesús, la naturaleza divina. ¿Hasta ahí estamos bien? Termino. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Ya lo tiene? Voy a terminar con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Allí en su versión 1960: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vaya conmigo nuevamente a leer esta palabra. Primera de Juan 2:15. Véala con sus ojos y escúchela. Primera de Juan 2:15. Y lo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente para que pueda entender un poquito mejor. Dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos.